ustedes como siempre, hoy en especial, a esta emisión número 732 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 12 de septiembre, mes de la patria 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no hay duda, usted lo duda, no, yo tampoco, que le tiene tomada la medida al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hace y deshace sobre lo que se les ocurre en defensa de sus intereses mezquinos, que no son precisamente los intereses de la alta responsabilidad de educar y tampoco del interés de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que tienen bajo su responsabilidad como maestros que son, lógicamente que lo son. El problema es que pues han politizado la educación a grado tal de imponer su ley a través de la violencia. Decíamos, aplican estrategias de la guerrilla urbana. Hemos dicho cómo detrás de la CENTE está el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y cómo ellos en realidad, pues algo le saben al presidente, porque como es que arrasa con todo el que no hace lo que él dice y como se dice, pues lo tienen contra la pared prácticamente. Y no bastó, les decíamos ayer, con otorgarles en lo que fue ayer la 7ª reunión, y va a haber una 8ª más posiblemente la próxima semana, por lo que como se están viendo las cosas. Decíamos que no les bastó que el presidente ya, por sobre la propia reforma educativa y por sobre la propia exigencia de las organizaciones no gubernamentales, del empresariado, de los propios padres de familia, que pues la evaluación para que un maestro pueda estar a frente de grupo, pues es indispensable, vaya. Y no, pues ya les otorgó plaza saliendo de la normal a las normales, sobre todo, que dependen de la CENTE, que ahí tienen a sus semilleros, tienen a sus fuerzas inferiores donde están formándolos precisamente para esto, y que igual que la CENTE, los normalistas pues van a las aulas cuando quieren, de todos modos los aprueban. Entonces, una deficiente educación la que reciben, pues no. Ya hoy, ya decíamos ayer cómo ya les otorgó plaza, les va a otorgar plaza definitiva una vez que salgan de las aulas, para seguir la cadenita de ya maestros al frente de grupo como los de la CENTE, como hacen los de la CENTE. Bueno, pues no les agradó, no les llenó, no satisfizo sus ambiciones de la CENTE, y hoy prácticamente así, como se lo vamos a decir, secuestraron la Cámara Baja, San Lázaro, porque están esperando, ya saben que las leyes secundarias de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador no viene con las condiciones que ellos imponen, le han impuesto al presidente, y entonces como el presidente no les ha respondido como se ha comprometido, hoy por ejemplo declaraba Wilber Santiago Valdivieso en el noticiero mañanero de Ciro Gómez Leiva, que están ellos, Wilber es de la sección 7 de Chiapas, pero es vocero de toda la gente que está ahorita en México, y dijo que pues no les satisfizo lo que están viendo que viene en las leyes secundarias, y que esto es pues les está fallando el presidente, porque eso no fue lo que arreglaron con él. Y como él les está fallando, pues ellos no tienen por qué cumplir lo que el presidente les pida, o sea, dando y dando. Y hoy en San Lázaro, pues secuestraron a legisladores, incluida la presidenta de la mesa directiva, y también a todas las fracciones allí representadas, a periodistas, también a señoras, madres de familia y niños que estaban por ahí en el salón de San Lázaro, pues viendo algunas cuestiones, invitados a ver la sesión o gestionando algunas
cuestiones. Esto llegó al grado de que pues ya el Congreso, la Cámara Baja de San Lázaro, pues ya levantó la voz y dice que esto no es posible que suceda en México, que se secuestre a uno de los tres poderes y que no haya poder humano ni gubernamental que lo evite. Ayer supimos cómo tuvieron un entre tanto la presidenta de la mesa directiva como el coordinador de Morena, ella es del PAN, como el coordinador de Morena, Mario Delgado, porque culpaba a la presidenta de haber solicitado la fuerza pública al gobierno de la Ciudad de México para evitar que lo secuestraran, y le aclaró y dijo que eran excesos de la presidenta de la mesa directiva, y que pues le contestó la presidenta que no había tal situación de represión, sino que simple y sencillamente pues es un derecho que también tienen los legisladores y quienes allí trabajan, de que se respeten su libertad. Es decir, una cosa es la libertad de manifestación y otra cosa es también la libertad de expresión, pero dice, nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y la gente no está respetando los derechos de los demás. O sea que sirvió para confrontación entre el PAN y Morena, pero hoy definitivamente pues dejaron sola a la mesa, a la presidenta de la directiva, porque solamente los partidos opositores a Morena fueron los que levantaron la voz para exigir que el presidente deje de estar consecuentando a la gente para llegar a este grado. ¿Y qué quieren? Que se les reprima para culpar a quienes hayan pedido la fuerza pública, o quieren que nos dejemos atropellar por una gente violenta que tiene una sola ruta, una sola meta, manipular la educación, la reforma educativa, que sea a imagen y semejanza de sus intereses. Esto va para largo, porque pues ya citaron a sesión en San Lázaro hasta para la próxima semana, el próximo miércoles, jueves, y la gente pues va a hacer un paréntesis también para recargar fuerzas y estar ahí bloqueando primero el San Lázaro, y después seguramente se irían detrás de las leyes secundarias al Senado de la República. Mal estamos con un presidente de la República que compra partido en contra de los intereses de la nación, en contra de la educación, en contra de nuestros niños, por cumplir negociaciones que hizo, no hay duda, desde la campaña o desde antes, con la violenta gente, que ahora o no cumples o no cumples. Así lo tienen, y extraña un presidente que avasalla a todo el mundo, que denosta, que denigra, que insulta, que vaya, el todopoderoso señor presidente con un autoritarismo que le brota por todos los poros, pero en el caso de la gente ya se doblegó, por lo menos es lo que vemos hasta ahorita, y será interesante saber hasta dónde deja llegar a la gente, o hasta dónde él mismo la empuja para que exhiban a la oposición. Pero pues no hay que perderlos de vista, por supuesto, porque está en juego el orden, está en juego el respeto, está en juego sobre todo algo que no debe perderse por ningún motivo: el principio de autoridad. Y aquí corresponde al gobierno morenista de la Ciudad de México también estar muy puntual, muy pendiente de las agresiones que pueda hacer la gente. Ya se sospecha que esto es cosa de valores entendidos con el presidente, al que por otro lado, por supuesto, podría ser que distraer la atención nacional, porque quizá sí pueda concederles lo que le exige la gente en las leyes que contengan
las leyes secundarias de su reforma educativa. Y el paquete económico 2020 del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dicen que ya les hemos comentado todos los análisis que han hecho quienes de esto saben, que pues no no garantiza un crecimiento como que él ha prometido y ha dicho que me canso ganso, dice, pues parece que no se va a lograr el crecimiento ni en este año, ni siquiera el 2, y ni el 2020 tampoco, por supuesto, en este ya imposible de lograrlo para el 2020, con ese presupuesto de egresos y esa ley de ingresos, dicen, muy difícilmente se va a lograr esta situación, pero ha afectado a muchas entidades, prácticamente a las 32, porque hubo recortes en todos sentidos, y dicen que habrá entidades como las del sureste con el Tren Maya, Chiapas con el mismo Tren Maya, Tabasco con la refinería Dos Bocas, Oaxaca, Veracruz con el tren interoceánico, y en el caso del Estado de México y la Ciudad de México con el supuesto aeropuerto de Santa Lucía. Pero aquí ya hay inquietudes en Veracruz, por ejemplo, y no ha dicho nada. Claro, es de Morena, diputado García Jiménez, cómo va a levantar la voz, pero pues ya hubo unos recortes extraordinariamente sorprendentes y que dan una idea de que el presidente está dispuesto a mocharle a todo con tal de cumplir sus 4 proyectos, que es lo máximo, sería lo máximo de su gobierno, según se tiene entendido. Y a Veracruz le recortaron el 50% del presupuesto para carreteras, autopistas, reparación, caminos vecinales, y esto pues ya debió haber el gobernador encendido los focos rojos, porque ¿dónde está el progreso que nos prometió en campaña? ¿Cómo es posible que, estando la situación tan crítica en Veracruz y en todo el país, pues todavía no diga nada el gobernador ante estos recortes? Bueno, hasta para seguridad pública hubo ya también recortes, pero hay estados como Guerrero. El gobernador Astudillo, hoy en una entrevista con Joaquín López Dóriga, pues dijo definitivamente que no le parece justo lo que hizo el presidente. Claro, dicen que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero Arturo Herrera es el secretario a modo que necesitaba el presidente para hacer lo que él le diga. Y dice, pues veo un panorama muy difícil para el estado de Guerrero para el 2020, porque definitivamente no contempla una gran inversión por parte del gobierno federal, ni tampoco para las correspondientes a la entidad, los apoyos que asignan a los estados. Y ya el que de plano ya no aguantó más fue el de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que fíjense lo que acaba de anunciar, que a este paso, y como ven que el presidente de la República no quiere trabajar con algunos estados, sobre todo el Guerrero, el PRI, Chihuahua, el PAN, que no son de su partido y no son de su agrado, no son santos de su devoción, para acabar pronto, porque finalmente Chihuahua lo que haría es pues separarse de la federación, y dice a ver si funciona como funcionó en tiempo de Luis Echeverría, que también le quiso lo mismo a Chihuahua. El gobernador en turno amenazó y reculó Echeverría, exactamente como lo está haciendo su émulo Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que lo que se ha cacareado, en el sentido que las cosas vengan a cambiar en México, que este no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que íbamos a ver cómo con el combate a la corrupción, a la impunidad, México iba a ser otro, iba a tener un desarrollo extraordinario en todos los rubros, en todos los sentidos, en todos los sectores. Pues estamos viendo que lo que viene para el 2020 es crítico para todo México, debido a la forma en que fue elaborado
un paquete económico 2020 que no reúne ni llena ni las exigencias, vaya, ni siquiera las expectativas que el propio presidente abrió en campaña y que siguió machacando desde electo y ya como presidente, para que México iba a ser otro, que íbamos a crecer hasta un 4% anualmente en la cuestión económica, y pues ya demostrado está que no se va a lograr. Y esto, decíamos, de las entidades, pues sí preocupa, porque va a haber una parálisis en el país, y como están las cosas, como estamos en este momento, en total parálisis, imagínense, otro año más difícilmente se va a aguantar. Y dice él que generando empleo, que generando inversión, es la mejor forma de combatir a la delincuencia, porque nuestros jóvenes y toda la gente que adulta pues no tiene por qué irse por los caminos torcidos, sino que va a haber mucho empleo, bien remunerado, bien pagados, pero todo es puro jarabe de pico, pura demagogia de nuestro señor presidente, que por cierto, entre la entrevista, el diálogo, la conferencia, la plática que tuvo telefónicamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer, pues no fue lo que se podría haber esperado. Sabemos que Trump es un tipo muy frío, muy exigente, muy impositivo. Es un tipo que en realidad de la diplomacia política no sabe ni le interesa saber. Y según el presidente López Obrador, no, pues fue una plática de amigos, de cuates, de que todo muy bien, va muy bien y que todo apunta para mejor. La verdad es que la versión que dio Trump no combina, no coincide con la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mal que el presidente quiera dorarnos la píldora, haciéndonos creer, según él, que se la adora es él finalmente, que todo no hay problema. ¿Cómo no va a haber problema? Un tipo que nos tiene puesta la bota encima para que él haga lo que le está ordenando en cuestión de la cacería de migrantes, en cuestión del muro, de que blinde con la Guardia Nacional la frontera sur y la frontera norte, y si no, ahí van los aranceles, y dice Ebrard que no, de aranceles, no me hablen de aranceles, dijo a la prensa. No, pues es que no lo deja hablar de aranceles Donald Trump, porque el que decide es él. Desgraciadamente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es muy dado a minimizar problemas que no deben minimizarse, como es la relación bilateral con los Estados Unidos de América, porque es implacable. Amigo no es amigo, es un vecino poderoso, implacable, que no va a descansar hasta traernos, como siempre ya nos está trayendo con López Obrador, dictándonos, imponiéndonos su ley para que en México se haga lo del tercer país seguro. Dice Ebrard que no, los está dejando, Trump los está dejando, está madurando el plan, el proyecto, porque no hay duda que ese es su interés, para liberar a Estados Unidos de tanto inmigrante que llega a ese país. Lógico, es un país que garantiza estabilidad económica, bienestar a quienes, no solo a sus habitantes, sino a quienes llegan ahí por millones. Antes, hoy se ha reducido, sobre todo por el lado de la frontera con México, pero esto, decíamos, es algo que no debemos también perder de vista, porque Donald Trump no tiene sentimientos de buena vecindad, sino solamente intereses muy suyos, como ahora, que necesita precisamente demostrar al electorado norteamericano que es un presidente de mano dura, porque pues está buscando la reelección para el próximo año, el 2020, en noviembre del próximo año son las elecciones allá en Estados Unidos, y está buscando precisamente reelegirse por 4 años más. Y se ha hablado de las auditorías que ha ordenado la Secretaría de la Función Pública a todas las administraciones portuarias integrales, las APIs
del país, y incluida la de Coatzacoalcos, que ciertamente tiene menos observaciones que otras, pues según dicen el Sapo es la Pedrada, y otras como la de Manzanillo, la del propio Puerto Veracruz, que son muy grandes, tienen un movimiento portuario extraordinario. Y por acá, bueno, pues acá la situación, dicen que todos los milagros, milagritos y milagrotes se los quieren cargar al actual director de la API Coatzacoalcos, Luis Antonio Luna Rosales. Pero pues según ha trascendido, no es nada más en estos meses que lleva al frente de la API, sino que esto va a involucrar a los exdirectores Ovidio Noval Nicolau, que terminó allá en Manzanillo como director, y aquí al que lo relevó, Marco César Teruel Cotero, también decía, podrían alcanzar por el ramalazo de los resultados que surjan de esas auditorías, de esas observaciones que está investigando la Secretaría de la Función Pública, y pues estaremos al tanto también. Son noticias importantes. ¿Por qué? Porque si es poco el amor y desperdiciarlo en celo, como dice el refrán popular, bueno, si la API de Coatzacoalcos, ahorita por ejemplo, tampoco le va a dar un gran apoyo el presidente López Obrador, pese a su proyecto interoceánico, que pues dicen que si bien nos va, este proyecto estaría ya autorizado, ya arrancando en forma hasta para el 2021, estaría arrancando, y si acaso se terminaría en el 2024. Claro, para él lo prioritario es Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Pero también le bajaron a la API de Coatzacoalcos las inversiones, ya le hicieron un lado, ahora va a ser el organismo del tren interoceánico que preside, que encabeza, que dirige Rafael Marín Mollinedo, y se habla del muelle, de otro muelle en la laguna de Pajaritos. Pues de ese ya había hablado desde los tiempos de Ovidio Noval Nicolau, de Marco César Teruel Cotero, se está hablando ya, o sea que no hay nada, inversiones nuevas, eso ya estaba presupuestado desde los tiempos de Peña Nieto, no se aplicaron y hoy se vuelven a retomar, pero de ahí en fuera no hay nada. También se cuestiona mucho, esto lo hizo el exalcalde Armando Rotter Maldonado en una entrevista con el compañero, el joven reportero Paolo Trujillo, donde dice que pues él ve el proyecto del corredor interoceánico de Andrés Manuel López Obrador muy raquítico, muy pobre. Dice, si es un proyecto nuevo debe ser moderno el trazo de las vías férreas, no que se va a remendar nada más las vías que están ahorita. Sí se van a corregir algunas curvas muy pronunciadas para que puedan desarrollar mayor velocidad los trenes, pero no hay en realidad nada nuevo en este proyecto, dice Armando Rotter, que cuando alcalde fue uno de los grandes impulsores del mismo. Se venía trabajando, una de tantas ocasiones que se vino retomando ese proyecto, y hoy creemos que las observaciones que hace son válidas, son certeras, en el sentido de que si es un proyecto nuevo, bueno, se debe hacer un trazo precisamente lo más lineal posible. Decíamos, sí se van a corregir las curvas pronunciadas, pero van a tomar las mismas vías, el mismo trazo que existe. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, pues es que decirlo por el recorten aquí, oiga, pero si es que nos ponemos a hacer un nuevo trazo, no, pues no lo hagan, nada más, simple y sencillamente. Y viene y nos platica y nos dice que va a ser una obra de primer mundo, que vamos a competir con el canal de Panamá, y pues no,
sí se lograría abatir los tiempos de traslado de trenes de un puerto hasta otro, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, hasta en un 50%, pero podría ser menor el tiempo, y también con nuevas vías modernas, totalmente modernas, bueno, con trenes de mayor potencia que podrían desarrollar una mayor velocidad, y el movimiento sería entonces extraordinario para competir, sí, por supuesto, con el canal de Panamá. Y la Universidad Veracruzana, nuestra máxima casa de estudios estatal, pues está conmemorando todo este 2019, va a estar de manteles largos por los 75 años de su fundación, y uno de los reconocimientos que recibió muy interesante fue de la Lotería Nacional, que precisamente le dedicó un sorteo con los billetes donde aparece el águila, emblema de la Universidad Veracruzana, que está ahí en Rectoría, allá en Jalapa, y el sorteo superior 2.810 con una bolsa de 43.275.600 pesos, efectuado el pasado 23 de agosto. Y bueno, fíjense ustedes lo que son las cosas. La Universidad Veracruzana, 75 años, imagínense qué historia extraordinaria, llegó a ser una de las universidades mejor de México y de Latinoamérica. Incluso venían muchos jóvenes de otros países, sobre todo de Centroamérica, de Sudamérica, a estudiar aquí. Muchos aquí se quedaron, profesionistas brillantes como son nuestros profesionistas veracruzanos, pero ha tenido etapas de crisis verdaderamente en cuanto a la calidad educativa que imparte. ¿Por qué? Porque pues los vicios de toda institución educativa lo vemos, la UNAM con todo y que es, junto con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana, son de las mejores en calidad académica del mundo, están consideradas allí. Ahora, la UNAM a nivel Latinoamérica pues es la mejor, afortunadamente, y a mucha honra. La UB anduvo también mucho tiempo en esos niveles. Después, decíamos, se cayó cuando hubieron rectores como, por ejemplo, Roberto Bravo Garzón, un tipo folclórico, un genio, un tipo muy preparado, pero cada que se le ponían las guarapetas aquellas que con la mexicana alegría entre pecho y espalda, imagínense que andando, recorriendo la farra, si había algún concierto en el Teatro del Estado de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, llegaba y le quitaba la batuta al director en turno y se ponía a decir, ¿sabía? Claro que sí sabía, supo mucho de música, Roberto Bravo Garzón, pero pues no era esa la situación, pues imagínense, porque era el rector, pues le valía al público y le valía al propio director, y tuvo algunas confrontaciones, diferencias, alegatos con algunos directores, se sentían atropellados. Y también pues, hubo gobiernos como el de Rafael Murillo Vidal, cuyo poder tras el trono era Manuel Carbonell de la Hoz, que soñaba con ser gobernador, y ese extraordinario pensador mexicano y un hombre que sabía lo que decía y lo que hacía, don Jesús Reyes Heroles, el cuspeño, don Jesús el de Veracruz, como le decían también. Bueno, pues le echó a perder a Carbonell su sueño de ser gobernador en sustitución, en relevo de don Rafael Murillo Vidal cuando terminara ya. Y entonces el porrismo estaba en todo su apogeo en la UB, alimentado desde el Palacio de Gobierno por Manuel Carbonell de la Hoz y desde la UB por Roberto Bravo Garzón. Y de ahí, de esos porros, pues salieron diputados, alcaldes, diputados locales, federales, senadores,
y hasta gobernadores como al que relevó Cuitlavo García Jiménez, y también al que relevó Javier Duarte de Ochoa, es decir, al cuenqueño Fidel Herrera Beltrán. Y la UB, decía, tiene una historia extraordinaria, su orquesta sinfónica. A mí me tocó, por ejemplo, periodísticamente ventilar una polémica entre uno de sus directores, Luis Herrera de la Fuente, y un joven director, Sergio Cárdenas, a quien entrevisté en un festival cervantino allá en Guanajuato. Esa entrevista y luego la que le hice a Luis Herrera de la Fuente se publicaron en el periódico Punto y Aparte del extinto maestro Froilán Flores Cancela, el maestro Freud. Y le pregunté a Sergio Cárdenas, que venía llegando de dirigir la Orquesta Sinfónica de Alemania y venía a dirigir, es una orquesta extraordinaria. Desgraciadamente, lo que veo es que su director, Luis Herrera de la Fuente, no la saca de Jalapa. Vaya, ni siquiera la lleva a la provincia veracruzana, y menos la lleva a escenarios internacionales. Tiene calidad, pero no entiendo por qué él la limita nada más a la ciudad capital de Veracruz. Ya de regreso a Jalapa, entrevisté a Luis Herrera de la Fuente y dijo que no, que estaba equivocado Sergio, que lo que pasaba era que pues, el tamaño de la orquesta, por ejemplo, para traerla a la provincia veracruzana se dificultaba, y también para internacionalizarla o incluso llevarla a todo el país, pues era muy costoso, y en fin, que por ahí se armó la polémica esa. Y decíamos entonces que la UB tiene una historia, un historial que sería largo, y ahorita los eventos que se están realizando, pues eventos artísticos, culturales, tiene una gama de grupos de ballet, la Orquesta de Música Popular, la propia Orquesta Sinfónica, y en fin, siempre impulsando la cultura en Veracruz, y ha podido subsistir a todos los ataques, a todas esas situaciones. Vimos lo que vivió la UB con Javier Duarte de Ochoa y la actual rectora que se religió, Sara Ladrón de Guevara, porque el gobierno no le entregaba en tiempo y forma los subsidios que llegaban incluso de la federación, y tuvo que pedir Sarita Ladrón de Guevara a la federación que por favor llegaran directos al UB, porque no lo estaban viendo ni el polvo a todo ese dinero. Situaciones como esas. Luego con Yunes Linares pues se llevaron mejor, de ahí que ahorita la relación de Sarita Ladrón de Guevara, la rectora, con el gobernador Cuitlavo García Jiménez, que es egresado de la UB como ingeniero, pues no sea una relación buena. Es más, no lo invitaron a este evento del sello del boleto, del billete de la lotería, y todo esto que decíamos es algo y poco para tantas cosas que hay que platicar de nuestra máxima casa de estudio estatal, la ilustre, prestigiada y que va para más, por supuesto, con nuestras nuevas generaciones, Universidad Veracruzana. ¿Y por qué al presidente Andrés Manuel López Obrador le dicen el abogado del diablo? Hoy hicimos una nota precisamente que está en cebejara.com, donde hablamos de esta situación. Dice abogado del diablo, así viene actuando ni más ni menos el presidente AMLO. Y narramos en esa nota que se llama, ya está en cebejara.com, lo que está haciendo en el caso de Manuel Bartlett Díaz, el subdirector de la Comisión Federal de Electricidad, al que el presidente en su primer libro pues señaló de corrupto, de tranza, con terrenos, terrenos allá en el estado de Tabasco. El padre de Bartlett era de Tabasco y fue gobernador de Puebla también, igual que su hijo Manuel Bartlett. Y pues él lo acusó que era un tranza,
que era un corrupto. Y ahora resulta que ya se le olvidó al presidente y dice que ese corrupto, lo dijo apenas en la mañanera de ayer, que ese corrupto, según él, hace años, pues ya lo purificó el presidente, porque ahora ese corrupto lo está ayudando, así dijo con todas sus palabras, Bartlett me está ayudando a terminar con a limpiar la corrupción que existe en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues no cabe duda que ya lo santificó el abogado del diablo. Y por el otro, al doctor Mireles, al famoso doctor Mireles, al padre de las guardias comunitarias, violentas guardias comunitarias de Michoacán, que también lo rescató López Obrador, lo santificó, lo nombra delegado estatal del ISSSTE en Michoacán, y pues dicen que está loco, dicen que está loco Mireles, y pues debe estar algo deschavetado, por supuesto, porque eso de que las mujeres que van a solicitar servicio como derechohabientes del ISSSTE, pues las trata de pirujas, de nalguitas y de otras cosas, y pues le preguntaron en la manera al presidente, sí, necesariamente tiene que disculparse, tiene que pedir una disculpa, yo le voy a decir que se disculpe. Y se disculpó, ¿y qué? Porque él, como es su recomendado, no, pues a ver quién se atreve a decirle que lo quita. Bueno, pues hoy en el Senado de la República se le pusieron las peras a cuatro al presidente y le exigen que sea dado de baja de inmediato el doctor Mireles como delegado estatal del ISSSTE allá en Michoacán. Y agárrense, no solamente fueron los restantes 6 partidos allí representados, sino también Morena, sobre todo la senadora, exigieron que se vaya. Y de una vez, o ya, como diría Yunes Linares. En fin, que el abogado del diablo sigue imponiendo su ley por sobre la razón y por sobre la propia ley. No hay duda, características de autoritarismo. Así están las cosas, ¿o no? Salvo su mejor opinión, esa es la nuestra. Y hasta aquí llegamos con la emisión 732 de Política a la Mexicana de este jueves 12 de septiembre, mes de la patria. Ya tenemos nuestra banderita, también ya como todos los años la hacemos en la fachada de esta su casa, de esta oficina. También ya pusimos nuestra bandera, en fin, que viva México, señores, no hay otra. Tenemos que seguir pensando en que México es más grande que todos sus problemas, que todos sus malos gobernantes y que todos los gobernantes aspirantes a dictadores o los que vengan, así, simple y sencillamente. Pues Dios mediante, nos vemos mañana, viernes cabalístico, viernes 13, y si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Y también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.